Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar ante ustedes para que compartan pues un tema que seguramente será de mucho interés para ustedes. Me refiero a que vamos a hablar de la lectura y de la lectura, en primer lugar, cómo nuestras invitadas se hicieron lectoras, y también nos van a comentar pues para qué leen, porque mucha gente dice, bueno, ¿y para qué leer? Entonces nos da mucho gusto que estén con nosotros. Como les dije la semana pasada, el día 23 de abril fue la celebración del Día Internacional del Libro en más de 100 países, y también se ha declarado el mes de abril como el mes de la lectura. Así que, como les digo, vamos a referirnos a la lectura. Pero, ¿qué dijo o qué comentó alguna vez Jorge Luis Borges sobre la lectura? Borges dijo: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Dice que él siempre les aconsejó a sus estudiantes que si un libro les aburre, lo dejen. Que no lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura, decía Borges, debe ser una de las formas de la felicidad, y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Como ven, Borges tenía muy claro lo que era la lectura, porque él dijo de sí mismo que él no quería ser juzgado por lo que había escrito, sino por lo que había leído. Eso dijo Borges, que tiene una obra extraordinaria, pero él dijo: a mí no me juzguen por lo que escribí, sino por lo que he leído. ¿Qué razones tendríamos para leer? Pues se dice que la lectura desarrolla la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, el vocabulario. Permite conocer el pensamiento de la humanidad, acontecimientos relevantes a través del tiempo y el espacio, tener vivencias reales o imaginarias que quizá nunca nos toca experimentar. Leer abre la puerta de la democracia, crea pensamiento crítico y repara las neuronas averiadas por la mala televisión y por el mal uso de Internet y de las redes sociales. Así es. Diríamos, ¿por qué es bueno leer? Porque amplía tu vocabulario, mejora tu ortografía, ejercitas la mente, ayuda a expresarte mejor, estimulas el cerebro, te entretienes, reduces el estrés, crecen tus conocimientos, tu imaginación vuela. Pues podríamos seguir aquí leyendo y comentando muchas cosas sobre la lectura, pero vamos a pasar ya a presentar a nuestras invitadas, agradeciéndoles primero que hayan aceptado esta invitación de venir a comentar con nosotros, sobre todo con el auditorio, cómo se hicieron lectoras y por qué leen, qué les ha traído de bueno la lectura. En primer lugar, presento a la profesora Leonor Anaya Carvajal, Así es. que estudió la licenciatura en educación primaria y también la licenciatura en educación secundaria con especialidad en geografía. Como maestra, ejerció la docencia por más de 30 años en escuelas públicas, primarias y secundarias. En el 2010 ya se retiró de esa labor magisterial y obtuvo la medalla Maestro Rafael Ramírez por haber estado más de 30 años en servicio de los niños y de los jóvenes mexicanos. Así es. El gobierno le otorgó ese reconocimiento. Pues ella se retiró, pero no se dedicó, como se dice comúnmente, a rascarse la panza y estar allí de ociosa, Activa. sino que allí realmente ella se incorporó a una actividad muy interesante, ya nos dirá ella,
de un programa de abuelos lectores y cuentacuentos, que tiene como propósito pues capacitar a personas para que fomenten la lectura y la literatura entre niños, entre jóvenes y adultos. Así es. Así que ella se ha desarrollado como narradora y cuentacuentos, pues en escuelas, en hospitales, en foros culturales. Y desde el 2013 es bibliotecaria del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos de la UNAM. Así es. Ha tomado pues muchos cursos y también ella pues se dedica, como si fuera poco a lo que hace, a leer historia en la Academia Mexicana de la Historia. Allí pues se dedican a leer historia de México. Y más recientemente también forma parte del círculo de lectura del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, que se llama Las Letras Nos Unen. Así es. Bienvenida, profesora Leonor Anaya, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias Rafa por invitarnos. Aquí a mi derecha está Magdalena Tapia Valencia. Ella pues yo la considero, a diferencia de las dos invitadas, pues como un caso muy especial, porque ella básicamente toda su vida la dedicó pues al hogar. Crió 3 hijos, que no es poco, y desde luego pues a una pareja también, ¿verdad? Pero pues se daba sus tiempos para leer también. Entonces va a ser interesante que ella nos cuente después al ratito cómo le hacía. Y también en el 2010 se incorporó a un programa de abuelos lectores en la institución IBI México, con el programa Nosotros entre libros, lecturas a niños de primaria en una escuela primaria. Pues también participa como Leonor en actividades de ese tipo y forma parte del círculo de lectores del Instituto Politécnico, que se llama Las Letras Nos Unen. También forma parte del círculo de lectores del Palacio Nacional. Ah, qué bueno, yo creo que allí con el presidente ha de tener buenos intercambios de lectura. Sí, a Federico Dalí. Bueno, entonces, Magda, muchas gracias por haber venido y ya platicaremos. Gracias. Y en tercer lugar, presento a la licenciada en Contaduría, Verónica Norma Ortiales Ogarrio. Es licenciada en Contaduría y también cursó un posgrado en Finanzas Corporativas. Ella, pues su trabajo, como lo dice su carrera y su posgrado, pues se dedica a actividades de Contraloría, de dirección de proyectos y mejora continua, de logística de operación, de procedimientos de control interno, de auditoría fiscal y operativa, en pues diferentes pequeñas y medianas empresas. Como ven, ella también pues no tiene mucho que ver con la lectura de libros de literatura. Seguramente lee mucho los prontuarios de contabilidad y de impuestos, pero de literatura pues sí lo hace. Ya nos contará y será muy interesante lo que ella nos pueda comentar. Pues vamos a comenzar aquí a preguntarles a nuestras invitadas que nos ilustren, que nos comenten lo relacionado con la lectura, pero no nada más como hace rato hice, de leer, de comentar lo que algunos escritores dicen sobre la lectura, sino vamos a que ellas nos digan de su experiencia. Leonor, ¿nos podría decir si recuerda cómo se inició el gusto por la lectura y si en ese papel la familia jugó algún papel y cuál fue el libro que más te impactó
desde el principio. Claro que sí, a mí me da mucho gusto estar en este programa y desde luego agradezco por esta invitación. Y bueno, sí, efectivamente en la casa de ustedes, efectivamente mi mamá, por cierto que lo traigo consigo, si gustan, me leía algunos textos de Rosas de la Infancia, que por cierto esta autora, la verdad, mis respetos en el sentido de preparación, poeta, novelista, escritora, desde luego, por ende. Pero no has dicho el nombre de la... María Enriqueta. Y bueno, poco a poco me fue interesando los contenidos de la lectura, dado que primero mi mamá me lo leía, después a su vez cuando ya podía yo leer, bueno, pues este acervo fue creciendo. Sí, estos libros son ahora sí que infantiles, pero desde luego tiene una gama de contextos de poesía, leyendas, fábulas, el amor a la patria, diversidad de acciones que nos unen a través de la lectura. Además, si notamos de que esta autora no solamente sabemos que como escritora, sino que fue maestra de piano y además de pintura, de tal manera que pues me doy cuenta que estaba yo leyendo a una gran escritora, ¿verdad? Y bueno, todavía algunos compañeros retoman estas lecturas que son bellísimas. Podría decir muchas cosas, pero hay otra cosa que marcó la pauta, es más, hasta por tomar mi carrera profesional, increíble cómo la vida nos va llevando. Tuve la oportunidad de conocer a un señor español conocido como Juan Francisco Turégano Parra. Este señor vino a México en aquel asunto de la Guerra Civil Española, y bueno, él como refugiado, más adelante yo tengo la oportunidad de conocerlo por ahí de 1968, cosas así, y él me contaba sus anécdotas, me contaba un sinfín de cosas de su patria, pero agradecido por México. Y bueno, esa sensación, esa vivencia de conocer dos países, una el mío, otra vista a través de él por el agradecimiento, y no conforme con ello, te envuelve en el asunto geográfico, porque te habla de un país, ¿no?, que es España, que sí, bien es cierto que hay muchas situaciones que nos convergen con ellos, que nos unen por un lenguaje, por costumbre, por tantas cosas que nos trajeron, y bueno, podrá haber altibajos, pero a fin de cuentas formamos parte de esa herencia cultural. Y bueno, también, pues él al contarme todo esto, pues de alguna manera yo quería saber, yo quería conocer, y se dio, y fue creciendo más mi gusto por ello. Y además, él tenía un algo muy especial que le encantaban las frases célebres. Inclusive me regaló un libro de frases célebres por hombres célebres. Y bueno, en el contexto del sufrimiento de él, el recordar una patria, el adoptar México, de alguna manera como el sentimiento de una persona, hasta en su escritura se refleja, son sus momentos, son sus recuerdos, es la protesta de algo, qué sé yo, ¿no? Y me recuerda algunas frases, ¿no?, que si bien transporto su vivencia, por ejemplo, una de ellas decía, el cuerpo es cárcel del alma es el poeta, es juez la propia conciencia y verdugo el remordimiento. Entonces, qué curioso, ¿no? O otra que decía, bueno, ¿para qué les hago mejor más ya habrá tiempo de que nos platiques mucho más, porque si no me llevo el programa. pero sí quedó claro que sí tuviste influencia familiar. Sí, definitivamente. Dices de tu madre que te leía Sí, ese libro, bellísimo. y otra influencia de una persona, ¿no? Así es. Magda, ¿nos pudieras decir también tú cómo inició tu gusto por la lectura y si tu familia te influyó y cuál fue el libro que en ese momento más te impactó? Bueno, buenas tardes. Yo tuve un matrimonio anterior a mi actual relación y resulta que cuando me separé me quedé sola y de alguna manera como que yo creo que para llenar ciertos vacíos
empecé a leer. Empecé primero con Normandino, sin ninguna instrucción ni mucho menos, y ya posteriormente, no sé si recuerdan que había una compañía que se llamaba Círculo de Lectores, Sí, que era vendían libros, ¿verdad? que era por medio de revistas, y en alguna ocasión pues llegó a la casa una revista y empecé a pues hacer mis pedidos. Y pues lo que me llamaba la atención según el textito que traían a un lado. Y de mis primeras lecturas, la que recuerdo muchísimo es Caín y Abel, de Jeffrey Archer, Ana Karenina, de León Tolstoy, y Raíces, de Alex Haley. Y de ahí pues ya empecé con mi trayectoria de la lectura. Realmente me atraparon esos 3 libros, pero de esos 3 libros el preferido era Caín y Abel. Muy novelado, me imagino que ya lo han leído ustedes y han comentado, y muy bonito libro. Y respecto a si alguien de mi familia influyó, pues yo escuchaba, me acuerdo que de chica escuchaba a mi papá hablar, se me hacía como muy inteligente, pero siempre lo veía con revistas, con libros. Entonces me imagino que esa idea se me quedó mentalmente y posiblemente de ahí empezó mi gusto por la lectura. Sí, pues algunos opinan que los niños en sus casas deben de ver a los adultos leer, ¿verdad? Llevar libros, etcétera, ¿no? Pues muy bien, Magda. Verónica, ¿qué nos podías tú decir de esto mismo que pregunté a Leonor y a Magda? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacida por ella. Y bueno, pues yo comenzaré diciendo que, como dice Carlos Ruiz Zafón en su libro La sombra del viento, mi primer contacto con los libros fue en un cementerio de libros olvidados, que es así como lo menciona. Recuerdo que de camino a la escuela pasaba por un depósito de libros y revistas usados, y bueno, pues ahí compré mis 2 primeros libros, la Ilíada y la Odisea. Y pues lo que me atrajo de estos libros fue esa parte de la mitología griega, donde intervienen los dioses del Olimpo en la guerra de Troya, unos aliados a los aqueos y los otros pues aliados a los troyanos. Entonces esa parte fue la que, como mi primer contacto con los libros. Respecto a si influyó mi familia, no. Mis hermanos y yo somos la primera generación de lectores. Más que lectores, somos la primera generación con título profesional, profesionista. Y bueno, pues por eso es la razón de que yo no recibí por parte de mis padres. Aunque sí, ya como mis hermanos empezaron a estudiar, pues sí había ciertos libros en casa, pero no como un seguimiento de lectura. Muy bien. Magda, cuando entraste a la escuela, ¿se te incrementó ese gusto por la lectura? ¿Y jugaron algún papel en eso tus maestros? Bueno, anteriormente yo me acuerdo que era nada más la primaria y ya después el comercio, la academia de comercio. Entonces pues yo no tuve oportunidad en ese entonces poder disfrutar la escuela hasta como a los 40. Sí, pero entonces en la primera escuela no recuerdas que te que me hayan digamos, ni te retiraron de los libros porque no estabas tú en los libros. Exacto. Pero tampoco te motivaron, ¿verdad? No, para nada. Ya hasta pasados unos años, pues intenté terminar la secundaria abierta, y como me gustó el estudio, pues entonces entré a la preparatoria. Y en la preparatoria abierta, el material didáctico que venden y que ofrecen y las antologías, vienen fragmentados ahí algunas partes del libro. Y ya empecé a buscar a partir de la prepa abierta.
y pues ya vino como un poquito más de coordinación en mis lecturas, y pues eso es lo que ha influido, pero prácticamente pues yo como que terminé los literarios y cuestiones de lectura, pues yo las tuve, no recibí asesoría, y conforme iban saliendo las antologías, pues yo las iba viendo. ¿Tú, Leonor? ¿Qué nos dices de cuando ya ingresaste a la escuela? Si eso primero que comenzaste se incrementó, o a lo mejor tuviste ¿Un receso? No. un receso. No, para nada, al contrario, esto fue la pauta, si se oyera muy fuerte, a lo mejor el detonante, ¿no? No a lo mejor con un acervo potencial, pero sí de alguna manera la constancia, porque tuve la oportunidad de estar en una escuela asistencial, en la Casa Amiga de la Obrera número 2, quien la subsidiaba la Lotería Nacional. Y bueno, la primera parte, al entrar en la primaria, como todos, teníamos un horario hasta las 12:30. Y después había talleres. Y bueno, teníamos la oportunidad de que nos daban libros, o teníamos otro tipo de talleres como costura, taquigrafía y todo. Pero de alguna manera me involucró. Entro a la secundaria y curiosamente tuve la oportunidad, había el rum de que íbamos a tener una maestra que se llamó, no lo sé, Yolanda Lara, no quiero pecar de tal, pero bueno, que inclusive llegó a, de alguna manera conoció a Ricardo Rocha. ¿Por qué lo comento? Porque expresaba que él leía mucho, y yo decía, yo quiero tener esa maestra, porque comenta de que hay libros interesantes, ¿no? Entonces, pues en esa emoción, yo tenía esa constancia, ¿no? O sea, el acercarme a los libros, no como de rigor, ¿sabes qué? Que tienes que leer esto y vamos, en un formato, no, vamos, con esa avidez de, ¿no? Lo mismo, entro a la normal Maestro Manuel Acosta, y bueno, muy exigente, sí, pero también en la oportunidad, en ese esquema de ser en la escuela que te piden tal o cual libro, pues adelante, pero con gusto, no con fastidio, ¿no? Y bueno, así en lo normal superior, como hace rato les mencionaba, ¿no? En la influencia de aquel entonces, el leer cosas de libros de historia y de geografía, es más, hasta para tomar la decisión de que dije, ¿qué voy? ¿Para historia o para geografía? Bueno, vamos, voy para geografía, ¿no? Me envuelven las costumbres, me envuelven... Pero no se puede pensar todo. que allí se lee menos que en historia. No, porque muchas veces pensamos porque que... la geografía es más de mapas y de... exactamente. A veces se cree que nada más geografía es, ahí está tu esquema, tu mapa, y apréndete capitales y todo. No, es muy grande, porque tienes climatología, tienes orografía, hidrografía, oceanografía, humana. Geografía humana, las costumbres, los grupos indígenas, un sinfín de cosas. O sea, geografía entra con todos. Pues sí. Toca con todos, como decir las matemáticas, desde que abre los ojos, todos estamos en un lugar. Entonces, así, o sea, a mí me embelece la geografía, es bella, pero no puedo dejar pasar la historia. La verdad, nuestro país es riquísimo en ello, y cada vez te va llevando más y más y más, porque, o sea, yo quisiera decirte muchas cosas, pero la verdad, es tan lindo nuestro país, y hay tantos textos que vamos, cada vez quiero más ver libros, ¿no? Entonces, pues estoy muy a gusto. A mí no se me acuartó, al contrario, voy como creciendo. Más. Exacto. ¿Y a ti, Vero? La bueno, escuela. Pues, no, realmente los profesores no, y la escuela como tal no hizo sí, exactamente esa motivación para que yo tuviera un lineamiento en la lectura. Lo que recuerdo de la primaria es los cantos, las fábulas, los profesores nos leían, o por turno nos hacían leer. Es lo que recuerdo de esa etapa. Y en la parte de la preparatoria y la secundaria, pues tampoco no recuerdo esa parte. Realmente yo no tuve esa influencia, ni esos maestros que despertaran mi interés por la lectura. Bueno, pues vamos ya a llegar al presente.
Yo les preguntaría, ¿cómo eligen los libros que van a leer actualmente? ¿Tú, Magda? Bueno, ahora nosotros... Porque yo realmente cuando voy a las librerías, pues me siento a gusto, pero me siento triste porque hay tanto que leer que no sabe uno por dónde empezar o qué va a leer. ¿Ustedes cómo eligen los libros que van a leer? Tú, Magda. Bueno, como estamos en el círculo de lectores del Instituto Politécnico, yo entré ahí porque efectivamente no lleva uno algún orden para poder leer. Entonces pues lee uno una novela, lee uno algo, cualquier cosa. Pero aquí en el Instituto Politécnico nos enfocamos a la literatura mexicana y una que otra vez escritores extranjeros. Entonces, sobre eso los compañeros a veces proponen alguna lectura y ya nuestro coordinador es el que propone las lecturas en base a lo que hay en la biblioteca y en lo que proponen los compañeros. Entonces tú ahorita tu guía es ese círculo, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿Y tú, Vero? Bueno, pues básicamente es por recomendación. Es como busco los libros, me gusta investigarlos por internet. Lo que busco es los libros más leídos, igual en la parte de las editoriales tienen publicados sus libros electrónicos, que es lo que más me voy sobre el libro electrónico, pues por comodidad. Algo muy curioso que me sucedió cuando era niña, ahorita que mencioné los libros electrónicos, es que leyendo me llamó mucho el libro Filadelfia, y entonces pues yo me puse a leer en la noche cuando llegaba de todas mis actividades. Y entonces, como dice Daniel Pennac en su libro como novela, exactamente, tenemos los lectores, o cuando tenemos como esa inquietud de leer, tenemos todo en contra. Entonces recuerdo mucho que mi mamá me decía, apaga la luz, ¿por qué no me dejas dormir? Y entonces lo que yo hacía era, me iba al baño y ahí leía. Y resulta que cuando menos me daba cuenta ya estaba amaneciendo. Entonces, pues bueno, y bueno, hice este paréntesis porque recordé esa parte. Y bueno, ahorita como menciona Magda, estamos en el círculo. ¿Y cómo elegimos las obras? Bueno, estamos leyendo literatura mexicana, y también si hay alguna fecha que conmemorar, leemos al escritor o al libro que tiene la premiación también, y es como vamos eligiendo los libros. Quisiéramos tiempo para leer más obras, pero realmente estamos muy ajustados y sí, pero sí, mezclamos un poco de varios autores. Ahora que tocaste eso, se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo combinan su lectura con sus actividades de trabajo o del hogar? No sé, ¿cómo pueden combinar? Porque no son lectores de tiempo completo porque tienen sus actividades. Sí, bueno, en mi caso hago cómplice al transporte público, metro, camión, metrobús. El transporte público es mi aliado totalmente. Y bueno, busco también un espacio en la noche, que es cuando más tengo un poquito de tiempo para dedicármelo, y bueno, leo en ese horario. Aunque bueno, dicen que es mejor leer en la mañana. A mí por los horarios no se me ajusta, pero en la noche sí me tomo un tiempo. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Y entonces nos quedamos en que nos están platicando cómo eligen los libros, y también yo les pregunté cómo combinan su actividad, pues quizá del hogar, pero otras actividades que tienen, con todavía pues disfrutar de la lectura. Claro que sí. Así que regresando de esta breve pausa, continuamos. Claro que sí. Claro.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues continuamos con este interesante programa en que nuestras 3 invitadas nos están compartiendo de qué forma ellas se hicieron lectoras. Quedamos antes de la pausa en que nos iban a comentar en qué forma combinan sus actividades de amas de casa y otras actividades que realizan con poder leer. Y también les decía yo, faltaba Leonor que nos dijera cómo elige los libros. Claro que sí, bueno, pues sí, es una situación muy especial. Ahora sí comparto lo que expresa Vero y Magda. Desde luego los tiempos, uno busca, no hay pretexto, uno busca el leer, o sea, no el hecho de que tú estés enamorado de los libros. No sé, tú buscas la fórmula, el método, el espacio, y vamos. Pero en concreto, tú como le haces, por ejemplo, Vero y Magda fueron muy claras. Ellas, en lugar de llevar coche, pues se van en el metrobús o en el trolebús y van leyendo, porque si van manejando, pues no pueden leer. Pues fíjate, ¿tú en concreto qué es lo que...? De igual manera... ¿Cómo buscas ese tiempo que dices? ¿O cómo lo encuentras? Y de igual manera, así busco estos mismos transportes, también yo los adopto. Pero ¿qué te crees? También en tu casa busco un lugarcito que es la recámara, y bueno, busca uno, ahora sí que en la quietud de la noche, es donde uno dice, voy a leer. Ahí me encuentro con mi amigo, ahí me encuentro con el que me dice, esto te quiero decir, ¿no? Y nos vamos haciendo cómplices de la lectura. Y eso es lo que yo me auno a esto mismo, más lo que te digo, es esa privacidad. Y cuando no es esa privacidad, que hay la oportunidad de reunir un círculo, también leemos en voz alta. Ese es otro factor determinante. Es darte un regalo, es regalar, es compartir. También es en voz alta. O sea, es la privacidad, es el espacio, pero también es en voz alta. Y buscamos un lugar, y lo tenemos. Algunos ahora dicen que la lectura de libros está secuestrada pues por las tecnologías. Sí. Dicen que estamos como en una dictadura de las tecnologías. ¿Ustedes no batallan con eso de por ejemplo, tú dices en la noche me pongo a leer? Pues mucha gente a esa hora ve la televisión, por ejemplo, o muchos están pues viendo las redes sociales. ¿Ustedes cómo combinan eso? Porque no creo que estén fuera de la tecnología, ¿no? Tú, Magda, ¿no te secuestra la lectura a esas tecnologías o tú ves Pues cómo no, le haces? No, realmente, por ejemplo, aquí en el círculo, a veces tenemos que entregar como resúmenes de los libros,
Entonces yo me programo y sí, me encanta la televisión, pero si tengo que resumir, pues lo hago. O sea, no me han comido todavía las tecnologías, ¿no? Pues tú dijiste que tú lees mucho En mi caso, en sí, tu tablet, ¿no? Sí, es mi aliada la tecnología. Sí, me gusta leer en libro electrónico por la comodidad de ello, pero sí es fascinante tener el libro cuando estás leyendo y estás dentro de la obra y estás contigo, a solas con los personajes, los estás viendo, te están hablando, estás reflexionando a la vez. Es un encuentro maravilloso porque estás tú con ellos y con esa reflexión. Eso es lo que me encanta de los libros, que inclusive me contrapone con la obra. Entonces, cuando estás en un punto así, quieres abrazar el libro, no te quieres desprender de él, lo abrazas inclusive. Sí. Así es. Y es maravilloso tener un libro. Con un electrónico no lo sientes de la misma forma. Te pierdes en qué página vas, no sabes el número exacto de páginas porque vienen porcentajes o el libro se adapta al tamaño del dispositivo. Entonces, esa parte como que todavía no me acostumbro, pero en lo demás estoy fascinada porque lo que me encanta es, si no entiendo una palabra, inmediatamente la busco en vocabulario, puedo armar mi propio vocabulario. Tamaño de letra. Exactamente, entonces es muy cómodo, muy cómodo. No hay quien me diga apaga la luz, porque no me deja. Sí, pero dicen que a un libro nunca requerirás hacerle un clic, ¿no? Para prenderlo o apagarlo. Exacto. Y también pues nunca necesitará pila. Exactamente. Tú, Leonor, sobre esto último, ¿qué nos dices? Si ya dijiste que buscas, que encuentras sus momentos, pero no choca con No, las para tecnologías. nada, a mí no me afecta la tecnología. Considero que ocupa un lugar preponderante, o sea, hay que estar a la vanguardia, sí, pero definitivamente no me separan ni me afecta en lo más mínimo. Yo disfruto lo que es este libro, o sea, estas páginas tienen un deleite, uno va pasando página por página y va. Y vamos, lo que es la tecnología, adelante sí, pero esto es lo mío. Bueno, Perdón, aunque a veces Es necesario para investigar, por ejemplo, autores, personajes, qué sé yo, para ampliar la información. Es un complemento, es un arma, como también, como decir, un diccionario. Un medio, pues, un medio. Un diccionario es un medio, es un recurso. No nos alejamos de la vanguardia, ¿verdad? De lo que tengo que hacer. sí, Pero porque vamos. incluso a veces los libros que ya están descontinuados, entonces Los nos encuentran. mandan por... Sí, o los bajamos encuentras de en PDF, internet, ¿verdad? y efectivamente, entonces tenemos que leerlos de ahí. Sí. O sea, Sí, no o se estamos pueden peleados con imprimir. la tecnología, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo importante. Ahora, ¿ustedes cómo leen los libros? ¿Cómo leen? Ya más o menos dijeron que se dan tiempo, Sí. que van a la recámara o X en el transporte, pero ¿cómo leen? Lo adoptas como... Si tienen alguna forma de leer o no, Sí. que no sea nada más tomar el libro, sino Sí, todos sí. tenemos alguna manera de leer. ¿Ustedes Claro, cuál? claro, ¿De me qué forma identifico leen? con el libro, veo el autor, me llama la atención, me atrapa y bueno, empiezo a leer la obra y conforme lo voy leyendo, voy subrayando lo que considero importante. De ahí yo tengo ciertos párrafos ya como decir, esta es la lupa para mí de esa lectura, ¿no? Y bueno, ya los voy conjuntando y lo puedo expresar a través de un cuadro sinóptico o de un resumen. Desde luego, hay algunas obras que tienen palabras difíciles, digamos, que no son de mi expresión cotidiana, y bueno, busco en el diccionario y bueno, lo complemento, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que yo Como ocupo. tú lees. Y vamos, y si esta obra me gustó, la tengo aquí, como que quiero que no se vaya, aunque ya me dijeron, ya me recomendaron que lea pero ese está cerca, ¿no? Entonces, eso es parte de... ¿Y tú, Vera, cómo lees? Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. Ningún libro se lee igual, pero sí hay una técnica de lectura. Por ejemplo, la mía, como ya lo mencioné, me gusta investigar, me gusta mucho, si no entiendo una palabra, me gusta
buscar qué significa para entender el contexto en el que está esa palabra. Subrayo la parte de frases, de puntos importantes que me llenan a veces el alma, o que me recuerdan, que me trasladan a mi niñez, mis confrontaciones que tengo con el libro. Eso me encanta marcarlo y me gusta repasarlo. Si lo estoy haciendo en libro, me gusta tomar mis notas, me hago mis papeles al tamaño del libro para que no sobresalgan, los corto y voy haciendo las notas que me parecen interesantes. Cuando es en libro de papel, sí, de papel, y cuando es en libro electrónico, pues ahí es como un poco más cómodo. En una ocasión vi a Cristina Pacheco, que ella cuando lee pone muchos separadores en su libro, así cuando comenta de colores. Entonces eso me parece muy interesante. No es como ella, así de que veo que tiene así como ese hábito. Yo pues de repente leo en papel y también en electrónico. En electrónico se puede perfectamente. Podemos, ahí mando notas, puedo escribir algún pensamiento, alguna reflexión que me haya dejado el libro, la anoto y la pongo ahí. Así es como me gusta leer. ¿Tú, Magda? Pues prácticamente ya se fusilaron todo lo que... las técnicas. Pues si quieres, todos pasamos a otra pregunta. ¿Las bibliotecas han jugado algún papel importante en su llegar a ser lectoras, las bibliotecas? Así. Y ya para completar la pregunta, ¿cuáles son los libros preferidos que tienen ustedes? Mencionando autor y título del libro, ¿no? Claro, mira, pues en este momento digo, este es el libro para mí más importante, digamos. Sin embargo, te menciono algunos. Por ejemplo, El elogio de la calle, de Vicente Quirarte, La isla bajo el mar, de Isabel Allende, déjame recordar, hay uno de Carlos Blanco, que son mentes maravillosas que cambiaron al mundo. Tenemos Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, que es una obra monumental, definitivamente bellísima, y en ese contexto, de momento, esto es lo que te expreso. ¿Y las bibliotecas las bibliotecas te han ayudado? Ahorita estoy muy apegada a ellas, porque, por ejemplo, tenemos la de Palacio Nacional, que por cierto recomiendo al auditorio. Es bellísimo el inmueble. Estamos colaborando los miércoles y los jueves, no sé si es correcto expresarlo, Sí, pero bueno, miércoles y jueves de 10 a 12 hay un proyecto muy interesante de ser un círculo de lectores de la historia de México, básicamente del siglo XIX. En este recinto, que es una maravilla, tú ves libros que dices tú, lo tocó Benito Juárez, tal o cual personaje que vivió esa época, y es maravilloso. Cuando se nos ha prestado esa oportunidad, nos dicen llévate unos guantes, un cubreboca, y vas viendo esas páginas. ¡Qué belleza! O sea, está inverso en la historia de México, ahí es un buen lugar. Tenemos IBI México también. ¿Y el acceso libre? Claro, tú entras con tu credencial de lector y vamos, adelante. Sí, o sea, tienes esa oportunidad. Además de que formamos parte de este círculo de lectores. En IBI México, que no está lejos de aquí, está aquí en la calle de Goya, cerca de Miscuac, hay literatura infantil nacional, internacional, bellísimos los libros. No se minimiza ninguno porque dicen, no, son infantiles, no, son obras bellísimas, ¿no? Y si es el Politécnico Nacional, que también estamos en este círculo maravilloso, que las letras nos unen, que nos reunimos los viernes de 6 a 8, pues también. Entonces, hay material suficiente. O sea, y nos ponemos a enumerar las bibliotecas que hay tan solo en la ciudad, bueno, vamos, la gozamos. Entonces, para ti han sido fundamentales claro las bibliotecas. Que sí. ¿Ustedes? Las Para bibliotecas, mí, ¿y qué libros consideran que son sus preferidos? Para mí la biblioteca
es el punto de partida. En mi caso, es donde yo he aprendido a leer, es donde he encontrado cuál es, qué tipo de literatura me llama. Estoy muy agradecida con el Instituto Politécnico porque nos da esa oportunidad de participar en el círculo, a Lupita Báez, a Marco, que gracias a ellos ahorita estoy aquí en este momento platicando con ustedes. Y bueno, me ha llenado, ¿no? La biblioteca definitivamente sí ha influido. ¿Cuáles son mis libros preferidos? Bueno, como mencioné, ya sé qué línea es la que me gusta. Me gusta la literatura mexicana, específicamente la novela indigenista, y los libros que yo puedo recomendarles que son hermosos es El callado dolor de los tzotziles de Ramón Rubín, Pensulul de Heraclio Cepeda, Juan Pérez Jolote de Ricardo Posas. Excelentes libros. Y bueno, y también otros libros que me han gustado fuera de este género es Rayuela, ese es imperdonable no mencionarlo. También Hasta no verte Jesús mío de Elena Poniatowska. Bueno, son libros que me han llenado el alma porque es donde me encuentro, donde me confronto, donde vienen mis recuerdos y donde veo de dónde vengo. Esa es la parte que me fascina. ¿Sí? ¿Tú, Magda? Ay, qué bonito. Bueno, las bibliotecas, estoy con Leonor también en el Palacio Nacional, y efectivamente tenemos esa fortuna de poder tocar y ver la historia. Y pues sí, ha sido un punto muy importante para nosotros, creo yo, para poder coordinar bien nuestras lecturas y poder guiarnos con préstamos de libros y bueno, pues eso nos amplía a nosotros. Ahora, mis libros predilectos, uno de ellos es Huatulqueño de Leonardo de Jandra, La Caverna y las intermitencias de la muerte de José Saramago, La señora de los sueños de Sara Cercovich, que lo vuelve a uno loco con tanto viaje, con tanto viaje, y uno quiere ser la señora de los sueños. Puente en la selva de B. Travel, y Los capitanes de la arena de Jorge Amaro, que es un grupo de niños que prácticamente pues corren unas aventuras tremendas. Esos son parte de los que puedo decir que me han tocado mucho. Bueno, ya desde el punto de vista estrictamente más personal, que todo lo que han dicho es personal, pero en cuanto a su desarrollo humano como personas, ¿en qué medida consideran que les ha ayudado o qué les ha aportado el que ustedes sean lectoras? Quizá comparándose con algunas personas conocidas de ustedes que no sean lectoras, es decir, ¿en qué medida creen que los libros influyen en el desarrollo personal, en el desarrollo humano de uno? Claro, no sé. Una pauta te da salud, te identifica con el libro, crece tu acervo cultural, es un potencial, definitivamente. Tú vas sintiendo esa exigencia, pero con gusto, con amor, ¿no? Estos libros son míos, y yo me encuentro con ellos. Vas creciendo, vas haciendo, tu familia crece, y crece de diversas temáticas, ¿no? Entonces, crece uno de tal manera que los libros son la parte importante como ser humano. ¿Sí? Yo al menos, yo siento que yo he cambiado, me he sentido más a gusto, más tranquila, he conocido amigos, vamos, así como los que están tú, Rafa, Magda, Vero, tantos y tantos en los círculos de lectura, gente que conozco, vamos, es algo increíble lo que tan solo me ha dado la lectura. Es increíble que como leyendo me voy encontrando con los libros y las personas con las que convivo me hacen feliz porque compartimos, y eso es estar bien conmigo.
Sí, tú mencionabas la novela de Los bandidos del Río Frío, Así es. que es del siglo XIX. 19. Entonces Sí. allí me imagino que lo que dices es que tú estabas conviviendo con Sí. personas del siglo XIX, ¿no? Así es que Tú te sentías como que estabas en esa época, ¿no? en esa época con los bandidos, con cómo era nuestra ciudad, los pregones, lo que se vende, las costumbres, la forma de vida, tanto económica, social, cultural, un sinfín de Y hasta detalles que política. hay, y política, y que bueno, algunos detalles sin entrar en profundidad, dices, hay cosas que se siguen persistiendo, claro, con otros nombres, con otras acciones, pero como que dicen, como que van de la mano, como que forman parte de una herencia, y que siendo una novela, sí, pero definitivamente también hay mucho de realidad, y muy profundo, y además hasta simpático, así como puedes sentir terror, temor, coraje, no sé, una sensación difícil, también te diviertes, es una obra bellísima. Manuel Paino, bueno, yo no sé hasta qué punto él sabía cómo deslumbró esta obra y nos impactó a muchos, y nos sigue impactando. Tú, bueno, Bueno, pues, ya se me en cierta forma ya lo dijiste, la pregunta era de qué forma al ser tu lectora te ha impactado ok, en sí, tu sí. desarrollo Sí, bueno, personal, humano. Ya lo he mencionado, fuera de lo que he mencionado, pues es la parte empática, me ha desarrollado mucho la empatía. ¿Qué más podría decir ahí? Bueno, pues que me ha hecho más segura también. Puedo entablar una plática y comentar lo que me dejan los libros, y eso pues da seguridad. Pero sobre todo es la parte de confrontación. Eso es lo que me fascina de la lectura. Sí. ¿Tú, Magda? Bueno, pues a mí en lo personal, me ha dado mucha tolerancia. Siento que ya cuando empecé a la fecha tengo más tolerancia con la gente con la que convivo, y ya hasta cierto punto nunca he debatido en reuniones ni nada, porque no me gusta como exteriorizar a veces, porque hay mucha gente que habla, y uno se da cuenta que realmente como que siguen un diálogo, a lo mejor memorizado o algo, y prefiere uno que quedarse callado. Entonces yo creo que la prudencia también me lo han enseñado mucho los libros. Y cuando puedo intervenir, pues intervengo, sin hacer alarde de lo que he aprendido de los libros, ni del conocimiento que he absorbido de ellos. Entonces, más que nada, tolerancia y prudencia. Entonces te ha transmitido valores, ¿verdad? Sí. Bueno, les iba a preguntar si ustedes promueven la lectura, pero pues ya Leonor y Magra es claro que lo promueven, puesto que están con los abuelos lectores, y con el Palacio Sí, Nacional. y esto, entonces ustedes, tú Vero, sí promueves la lectura entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, Sí, la conocidos. promuevo, sí, la promuevo totalmente. Cada que tengo la oportunidad de mencionar el círculo, invito al círculo, y bueno, y si sé que no es posible que las personas asistan al círculo, les recomiendo libros, o en las pláticas comunes y corrientes sale siempre o recuerdas alguna anécdota de algo que leíste y lo mencionas, y como que es la pauta para decir, oye, en este libro, y te lo recomiendo, está muy bueno, y sí lo hago. Bueno, pues ya pronto se va a terminar nuestro tiempo. Voy a leer aquí algo que va a venir a ser casi como un resumen de lo que han estado ustedes comentando, que son 22 razones para leer. Dice, para vivir más, para detener el tiempo, para saber que estamos vivos, para saber que no estamos solos, para saber, para aprender a pensar, para descubrir el mundo, para conocer otros mundos, para conocer a los otros, para conocernos a nosotros mismos,
para compartir un legado común, para crear un mundo propio, para reír, para llorar, para consolarnos, para desterrar la melancolía, para ser lo que no somos, para no ser lo que somos, para dudar, para negar, para afirmar, para soñar. Creo que son 22 razones que creo que de las 22 ustedes de alguna forma las estuvieron mencionando. ¿Qué recomendaciones, ya para casi terminar, dar a nuestro público para invitarlos a que también ellos sean lectores? Claro Así, que sí. una recomendación concreta. Que lean, que busquen los círculos de lectura, ya sea informándose a través de las redes sociales. Sí. Y por qué no decirlo, varias veces ahorita tocamos el punto, pueden asistir a diferentes centros, círculos de lectura, como tenemos Palacio Nacional, el Politécnico, y desde luego pues adelante, ¿no? También el proyecto que tenemos de que se tiene de abuelos lectores, que lo ofrece la UNAM abiertamente, y el Politécnico también. Lo de abuelos lectores es que abuelos, No necesariamente. por eso, o gente mayor invita a otros a leer, o al revés, que a ellos los invitan. Lo de abuelos lectores te dicen las técnicas, cómo tienes que leer, ¿sí? Cómo tener una lectura bonita, bien hecha, ¿no? Y desde Pero luego bueno, también aprender a redactar. Pero es como, ¿qué invitación tienen? ¿O de qué manera se contactan al círculo? sí. Por eso el hablar de abuelos es Exacto. que los abuelos son los que van allí para prepararse, ¿Cómo se contactan? La para preparación. promover la lectura. Sí, Ah. es ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a las escuelas, ir a reuniones, digamos, grupos, Para promover, para creo. promover la lectura. Desde luego es muy amplio la difusión, si no nada más es sectorial, no, sino es muy grande. Donde tengas la oportunidad de ir a leer, Abuelos Lectores comparte ese es su proyecto. ¿Tú qué recomendarías a nuestros televidentes para que se hagan lectores, aquellos que a lo mejor hay algunos que no les gusta leer? ¿Qué les recomendarías? Bueno, pues yo a los niños les diría que les pidan a sus padres que les lean, a los padres que les lean a sus hijos y a todos los demás, simplemente que lean. Se vale leer de todo, revistas, novelas, periódico, sí, y que despierten esa curiosidad. Yo creo que la curiosidad es lo que te lleva a investigar y por lo tanto a leer. Yo creo que sí, que lean todo, pero yo diría, lo que no es libro, que lo lean, pero con la idea de llegar al libro. Al libro, ¿Verdad? sí, los va a ir llevando al libro. ¿Y tú, Magda, qué recomendarías a nuestros televidentes para que se hagan lectores? Que no es necesario leer clásicos, sino Alfaguara y Fondo de Cultura tienen muchos librillos muy delgaditos que pueden empezar poco a poco, y ya posteriormente, entonces, si hay alguno que los atraiga a algún tema o algo, entonces sí, ya irse a lo que es bueno o a lo Todo que es es mejor. Sí, yo, de eso que dices, yo he escuchado recientemente que el que en las escuelas se recomendara leer a los clásicos, que eso ha sido contraproducente porque más bien como que ha alejado o alejaba a los niños de la lectura, porque son lecturas difíciles. Entonces me parece muy buena la recomendación de Magda, pues de leer lo que guste, lo que le guste a uno, para comenzar a leer, y ya si se llega en un futuro a leer obras clásicas que uno dice que no se debe morir sin haberlas leído, pues qué bueno que se llegue, ¿no? Pero Sí. pues si no se llega, pues no hay problema Pues tampoco. mientras que lean La peor señora del mundo. todo eso. Sí. Este es un Bueno, tema. pues ya hemos llegado casi al final del tiempo. Les agradezco mucho otra vez el que hayan venido. Como nos Igual. A mí me Gracias, pareció Rafa. muy interesante lo que nos dijeron. No tengo duda que también a nuestros televidentes les ha de haber gustado, y sobre todo que les va a servir, Sí. les va a ser útil en la vida, y eso es muy importante que lo logremos con estos medios
en este caso que es televisión, pero que se transmite por internet. Es decir, no tenemos televidentes solo de esta ciudad o de este país, sino pues nos pueden estar viendo en China o en Rusia o en Inglaterra. Sí, Es qué la interesante. Ventaja de internet, ¿no? Qué Que fabuloso. allí no hay límites No hay geográficos. restricciones, No hay límites geográficos, No, ¿verdad? no, para nada. Eso ocupa un solo continente. Bueno, Es pues universal. muy buenas noches, estimados televidentes. Les agradecemos su presencia, esperamos les haya gustado. Y como siempre, los invitamos a que continúen aquí en astl.tv y también que el próximo martes a la misma hora volvamos a estar con ustedes. Termino con una frase de un gran escritor, William Somerset Maugham, que escribió algo que parece duro, pero creo que también es muy importante de la lectura. Dice él: adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida. Ciertamente. Muy bueno. Muy Eso de bueno. miserias como que suena fuerte, Suena pero fuerte. creo que es muy cierto, la voy a Muy repetir. acertado. Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida. Buenas noches, les agradecemos que nos hayan visto, deseo que les haya gustado. Aquellos que tengan interés en volver a escuchar los libros que les gustan a nuestras invitadas, pues lo pueden ver desde mañana en YouTube y allí pues volver a escucharlo, porque aquí hubo cosas que se dijeron muy rápido, pero que son muy importantes, y también pues tomar nota de los libros que nos recomendaron. Así es. Muy buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.